Jesús Caudevilla. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Exactamente, ¿quién fue el Papa Luna, Benedicto XIII? El Papa Luna fue una persona de que yo creo que en ningún momento él quería llegar a ser Papa. Se vio revestido de esa autoridad y como era un estudioso, como era un doctor en leyes, consideró de que su deber era mantener esas leyes de la Iglesia y eso le llevó hasta la obstinación de mantener el papado hasta que murió. Es curioso porque estamos en la época, estamos en el siglo XIV, siglo XV, cuando él muere muy viejo, muy mayor, con más de 90 años, cosa extraña para la época, ¿verdad, Jesús? Sí, exactamente. Es curioso porque muchos de nuestros telespectadores conocen al Papa Luna, Peñíscola, ahí tenemos el castillo todavía que él estuvo regentando, pero en aquella época convulsa, por cierto, nos encontramos con 3 papas. Es curioso, más de uno pensará y se rasgará las vestiduras. 3 papas en el 1350 más o menos, pues 3 papas habían más o menos en aquel momento. Explícanos esa situación, Jesús, que la conoces perfectamente. Sí. ¿Quién era el papa en aquel momento? Pedro Martín de la Luna era cardenal, porque en 1375 lo eligieron cardenal y lo llamaron Aviñón, porque el papado en aquella época estaba en Aviñón. O sea, el papado, donde lo que hoy conocemos el Vaticano, antes estaba en Aviñón. Sí, porque hacía unos años que había abandonado Roma debido a los tumultos que ponían en peligro la vida del Papa. Muy bien. Había diferentes luchas de las familias romanas y el Papa se vio obligado a marchar a Aviñón. Aviñón. Por un lado, el rey de Francia le estaba bien porque de alguna manera podía manipular al papado, ¿no? Porque lo tenía más cercano. Lo tenía más cercano y lo podía manipular, ¿no? Muy bien, tenemos un papa en aquella época que era... ¿Qué papa era? Hubieron diferentes papas y el último que estuvo, Gregorio XI. Gregorio XI estaba en Aviñón, pero piensan que el Vaticano, o sea, lo que es el papado, tiene que irse al Vaticano, a Roma. Viene una santa, Catalina de Siena, que incluso se entrevista con el cardenal Luna y le pide al Papa de que regrese al Vaticano, que regrese a Roma. Muy bien. Que regrese a Roma porque ya la situación ha cambiado, incluso predice que hay predicciones que si no regresa que puede que su vida corra peligro de alguna muerte y tal. Y entonces Gregorio XI decide embarcarse hacia Roma. Y se ubica el papado en Roma, en el Vaticano, con Gregorio XI. Llega, después de un viaje por mar, en que hay varias calaveras de la Orden de San Juan que lo van custodiando. También va el cardenal Luna con él y diferentes cardenales. Algunos se quedan en Aviñón y llegan a Roma. Muy bien. Lo que pasa es que allá al poco tiempo enferma y tienen que elegir un nuevo papa. ¿Y lo eligen en el Vaticano, los cardenales que hay en el Vaticano? En Roma, sin esperar la llegada de los cardenales que aún estaban en Aviñón. Eligen entonces en el Vaticano, con los cardenales del Vaticano, a un nuevo papa. En Roma eligen a Urbano VI. A Urbano VI. Pero forzado porque hay algarabías en las calles, la gente gritando que quieren un papa romano, o como mínimo italiano. Y les dan un papa romano eligiendo incluso entran cuando está el cónclave. Y entran donde están reunidos, incluso los que en teoría son soldados que tienen que defender a los cardenales, dice, nosotros, si no elegís pronto, no podemos responder de vuestra vida. O sea que el papado en aquella época, con Urbano XI... no, Gregorio XI. Con Gregorio XI, ya muerto Gregorio XI, los cardenales se ven obligados a elegir un papa italiano, romano. ¿A quién eligen? Urbano VI. Urbano VI. Pero mientras tanto tenemos en Aviñón otros cardenales que se habían quedado todavía... Algunos cardenales que están en Aviñón. Muy bien. Y se dan cuenta de que Urbano VI no debe ser el papa. No, ¿qué pasa? Urbano VI tampoco no era ni sacerdote, que el mismo caso que le pasó a Papa Luna. No era sacerdote, lo tienen que llamar, viene, lo consagran y lo hacen sacerdote. Él pide, incluso a los cardenales, le dice, bueno, mi elección ha sido lícita en ese momento por la presión y por todo. Los cardenales, sí, tu elección ha sido legítima. Y en principio ahí se tendría que acabar la historia. Muy bien, pero sin embargo en Aviñón, los cardenales de Aviñón dicen que no están de acuerdo. No, no Aviñón, sino incluso los que están allá. ¿Qué pasa? Que este papa intenta quitar prebendas a los cardenales, intenta hacer modificaciones que van en contra de los cardenales y entonces empieza a aparecer la idea de que
la elección no ha sido legal porque ha sido presionada. Incluso le preguntan a un experto como es el Pedro Martínez de Luna qué opina él. Él analiza la situación y acaba también decidiendo de que esa elección ha sido forzada y por tanto no tiene legalidad. Entonces eligen a un nuevo papa en Aviñón. A Fondi. A Fondi. Se van los cardenales, muchos de los cardenales que están allá con Urbano VI se van a Fondi. Muy bien. Y allá hacen un cónclave, entran en cónclave y eligen a Clemente VII como papa. Mientras tanto, Urbano VI continúa en el papado. Clemente VII muere. Clemente VII, además, como detalle, su nombre es Roberto Ginebra, que además se le acusa de que antes de llegar a papa, comandando las tropas de pontificias, en Cesena produjo una muerte de 4.000 civiles. Clemente VII muere, quien nos interesa es el Papa Luna. Y al morir, los cardenales que están en Fondi se ven obligados a elegir otro papa. No, él coge y se va, el papado se va, el Clemente VII se va a Aviñón y está allá. No, nombran a Pedro Martínez de Luna como cardenal legado para los reinos hispanos. Y viene aquí y consigue que tanto Castilla como Aragón como Navarra juren obediencia al Papa de Aviñón, no a de Roma. Intenta en Portugal, por allá en Portugal fracasa, porque Portugal, como es muy amigo, siempre ha sido de Inglaterra, mantienen a de Roma, y la Iglesia está dividida en ese momento. En ese momento, en el 1350, a partir de 1350... En 1370 y algo, 1378. Dos papas tenemos, uno en el Vaticano y otro en Aviñón. En el Vaticano tenemos a Urbano VI, sí, y en Aviñón, recién elegido... Clemente VII. Clemente VII. Muere Clemente VII y los cardenales... eligen, hay 21 cardenales, por 20 votos a favor y una abstención que se cree que era del mismo de Martín de Luna, eligen a Pedro Martín de Luna y él elige el nombre de Benedicto XIII. Benedicto XIII. A partir de ese momento tenemos dos papas, Benedicto XIII, el Papa Luna, que estaba en España, en Peñíscola, y tenemos a Urbano VI en el Vaticano. Tenemos dos papas, importante, claro, dos papas no se entiende, dos jefes de la Iglesia en esa época no se entiende. Una iglesia dividida. Y en una iglesia dividida tampoco. Había un cisma y había unos países que apoyaban a uno y otros países apoyaban al otro. Está claro que sobraba un papa. Sí. Sobraba un papa para la Iglesia Católica. De alguna manera, ¿cómo llega entonces a desaparecer este hombre, el Papa Luna? Porque su vida fue muy longeva, 90 y tantos años de vida, sí, con intentos de... Parecía un asedio en Aviñón, la sede, 5 años estuvo asediado por tropas que querían llevárselo incluso prisionero. Resistió, se pudo escapar, incluso Francia, que le había quitado la obediencia, le volvió a dársela, y él estuvo ahí resistiendo hasta que en 1416, el 6 de enero, los reinos hispanos de Aragón le niegan la obediencia, la pronuncia en la plaza de Perpiñán Vicente Ferrer, pronuncia el acta de sustracción, y entonces el Papa Luna se refugia en Peñíscola. Jesús Capdevila, gracias por tu libro, felicidades. Gracias.